Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. Estamos una vez más aquí para un HN Live importante, con un invitado de lujo, tal cual como siempre lo hacemos cada vez que hacemos la transmisión de un HN Live. Usted que está conectado, sí señores, vamos a hablar en este mes, estamos en el mes del corazón. Y nada más y nada menos que tenemos un invitado especial que nos va a dedicar esta tarde para que ustedes puedan desahogar todas sus preguntas. Si usted es hipertenso, conoce a alguien que tiene un problema cardiovascular, si usted tiene dudas precisamente de su condición cardiovascular, si usted sabe o no sabe si sufre del corazón, etcétera, entre tantas dudas, usted ha escuchado de derrame, de paro, de muchas cosas. Este es el live que usted tiene que compartir, este es el live que usted tiene que escuchar, este es el live que usted tiene que estar atento para aprender, porque con nosotros, a quien le voy a dar la bienvenida y le voy a dar muchísimas gracias por estar con nosotros, al doctor Alexander Romero. Doctor, bienvenido a un HN Live de Hospital Nacional. Gracias, encantado aquí de poder aportar un granito de arena hoy en este mes del corazón. Así es, doctor, en este mes del corazón, y parecería que todos ahora en pandemia, y tal cual como conversáramos detrás de cámara, usted nos recomendara que habláramos precisamente de conocer los riesgos cardiovasculares, este nivel de riesgo cardiovascular que puede tener cada persona, pero sobre todo ahora en pandemia. Y para empezar, cuéntenos, ¿quién es el doctor Alexander Romero? Bien, yo soy cardiólogo, tengo mi especialidad en ecocardiografía e imagen cardiovascular. Me formé en el Instituto Nacional de Cardiología de México y bueno, yo creo que empecemos con las preguntas. Con las preguntas, así es, doctor. Vamos a empezar con las preguntas. Y como a nosotros nos gusta precisamente que la gente pueda aprender, ¿se dieron cuenta? Esto es un live de lujo, así que usted empiece a compartirlo porque vamos a hablar precisamente de los riesgos cardiovasculares. Y parecería, doctor, que el riesgo cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares con pandemia se pusieron de moda. ¿Qué pasó allí? Muchos no conocían su condición. Dentro de su experiencia, ¿qué pudo observar? Bueno, mira, curiosamente yo creo que hubo en paralelo dos pandemias. Una silenciosa, que es la pandemia de los problemas cardiovasculares, que salieron a flote en paralelo a la pandemia que sí estamos viviendo todavía, que es la pandemia del COVID-19. Muchos pacientes, al momento de ser evaluados y ser hospitalizados, se detectaron que tenían también enfermedades cardiovasculares. Y en la literatura, lo poco que hemos estado recabando a nivel mundial es que la gran mayoría de los pacientes que tenían ya una enfermedad cardiovascular han tenido peores desenlaces con esta pandemia, lo cual trae consigo el primer mensaje, que hay que conocer el riesgo para poder evitar tener enfermedades mayores. En el caso de la pandemia, pues nos ha dado de imprevisto esto, pero a la larga lo que uno trata de evitar son las enfermedades cardiovasculares mayores, que son el infarto agudo del miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Ok, ahora bien, cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué compone esto cardiovasculares? Sí, esa es una muy buena pregunta, y las enfermedades cardiovasculares abarcan una gama de enfermedades que tienen en relación el sistema vascular. Principalmente nosotros englobamos las enfermedades del cerebro y las enfermedades del corazón, pero no hay que perder de vista las enfermedades vasculares periféricas, que también forman parte de las enfermedades cardiovasculares, y también el riñón tiene daño de tema vascular. Por lo tanto, todo esto incluiría a todas las patologías que involucran el sistema cardiovascular. Se le llama cardiovascular puesto porque estamos en relación el corazón y el sistema vascular, pero en realidad es más allá del corazón. Interesante, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de cardiovascular, hablando del común, el que está afuera, piensa que cardiovascular solamente es el corazón, y ya pues usted muy detalladamente nos ha explicado. Ahora bien, doctor, cuando nosotros hablamos de estas enfermedades, podemos mencionarlas, las más comunes, las más frecuentes, las que más podemos nosotros tener,
detrás de cámara inclusive hablábamos de que nosotros cuando tenemos un tema con el corazón, no sabemos si es el corazón, si es el pecho, si es los gases, entonces empezamos a englobar a confundir una serie de síntomas. ¿Cómo saber que yo estoy frente a una enfermedad cardiovascular o a una posibilidad y riesgo de? Bien, en realidad nuestra primera causa de consulta por parte de cardiología suele ser el dolor de pecho. Pero el dolor de pecho de origen cardíaco suele tener unas características muy particulares. Generalmente este dolor de pecho ocurre con un tipo de esfuerzo. La persona se detiene porque el dolor es tan fuerte que a veces le limita a estar continuando haciendo la actividad en la que se encontraba y a veces demora en, digamos, recuperarse o limitar el dolor conforme también pasa el tiempo. Y ese dolor suele ser un dolor bien fuerte, importante, o puede ser leve. Y tal vez cuando el dolor es muy leve, pasa desapercibido o la persona a veces considera que no se trata de algo cardíaco, sino como tú mencionas, unos gases o un viento, que es la palabra que normalmente en el vulgo panameño se habla. Pero lo más importante es que al asociar esta molestia hay que considerar si existen o no factores de riesgo. Porque es a través de los factores de riesgo que nosotros podemos aumentar la probabilidad de que esa molestia sea algo de cardiología. Usted lo acaba de mencionar y eso me va a llevar a la siguiente pregunta. Estamos hablando de los riesgos cardiovasculares, de estas enfermedades cardiovasculares, pero si usted nos tuviera que clasificar, doctor, ¿cómo llegamos a eso? Algunos pacientes ya vienen con patologías propias desde nacimiento, pero otros llegamos productos de un mal manejo en el cuerpo nosotros, nuestros hábitos. Descríbanos ese paciente que está frente a enfermedades cardiovasculares como tal. Sí, existen las llamadas cardiopatías congénitas, que son enfermedades de nacimiento, son defectos de nacimiento y que generalmente se detectan tempranamente en la vida. Afortunadamente muchas de estas, cuando no son complejas, son reparables y son curables. Desafortunadamente para la mayoría de los que nos están viendo, el desarrollo de una enfermedad cardiovascular es adquirida por malos hábitos, tanto hábitos de estilos de vida como también situaciones que pueden ver desarrollados por carga genética. Mucho se habla de qué tanto puedo yo heredar de mis padres esta situación de riesgo, y es cierto, existe una carga genética que puede transmitirse de generación en generación, pero falta el punto clave, que es el ambiente. Si nosotros no tenemos una adecuada alimentación, no practicamos actividad física apropiada, la enfermedad cardiovascular se va a manifestar, porque realmente todos, como parte de las enfermedades crónicas degenerativas, vamos a tener en cierto grado enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, pero no se manifiestan de una manera tan abrupta como es un infarto o como un derrame si nosotros controlamos estos factores de riesgo. Ok, antes de ir a describir un poco más allá, precisamente, si nosotros tuviéramos que listarlas, estas enfermedades cardiovasculares, usted mencionara, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de enfermedad arterial coronaria, algo de lo que mencionó, hipertensión arterial entra en esa lista, infarto, mencionó el tema de infarto, mencionó el tema de derrame, pero ya eso es producto de todo esa bomba de tiempo. Sí, correcto, eso va sumándose poco a poco. Digamos que hablando de hipertensión, como ya lo mencionaste, la hipertensión es una enfermedad y a la vez es un factor para desarrollar enfermedad coronaria. O sea, la hipertensión por sí sola ya amerita un control, y de hecho aproximadamente el 30% de los panameños tienen hipertensión arterial. Todos aquellos mayores de 18 años van a estar en riesgo. Con referencia a la falla cardíaca, digamos que nos fuimos al otro extremo, que es
ya la patología terminal de un daño irreversible del corazón y que la manifestación clásica es la falta de aire cuando hace algún tipo de actividad, se deben a múltiples factores. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, que aquí nuevamente recalco el tema de factores de riesgo cardiovascular. También la falla cardíaca se puede desarrollar después de haber presentado un infarto, y también hay enfermedades propias del músculo cardíaco que se van evolucionando hasta lo que es la insuficiencia cardíaca, que estas son llamadas miocardiopatías. Pero estas son ya una proporción menor a lo que normalmente nosotros evaluamos, que son más temas de hipertensión, de obesidad, diabetes, colesterol alto, entre otras cosas. Ahora, doctor, dentro de todos los que están conectados, aprovechamos al doctor precisamente que está con nosotros para poder atender todas sus dudas. El doctor está con nosotros, Alexander Romero, especialista en cardiología. Estamos en el mes de corazón y Hospital Nacional abre sus puertas para compartir experiencias. Doctor, usted lo acaba de mencionar y esto es algo que para nosotros es importante poder ir describiendo. Usted mencionó derrame, usted mencionó infarto, y muchas veces escuchamos paro. ¿Cuál, si tuviéramos que describir cada uno de ellos, qué significa, qué afectación dentro del cuerpo tiene? O sea, ¿qué es un derrame? ¿Qué es un infarto? ¿Qué es un paro? Eso como para que lo pudiéramos clasificar y entenderlo un poco mejor. Ok. Bueno, derrame para mí, pues no es mi especialidad porque derrame es un tema ya para otro live de neurología. El derrame vendría siendo aquella afección que produce alguna limitación neurológica, ya sea dificultad para movilizar una parte del cuerpo, que generalmente agarra una parte izquierda, una parte derecha, y eso es la manifestación más grave tal vez de la enfermedad vascular a nivel cerebral, que sería una obstrucción de una arteria arriba en el cerebro. Ya cuando hablamos de infarto, estamos hablando de la peor situación desde el punto de vista cardiovascular, que es la obstrucción de una arteria del corazón. Y cuando ocurre este fenómeno, el corazón va a perder esa capacidad de bomba. Y dependiendo del grado de la lesión, si es una arteria muy importante, inclusive puede ocurrir lo que se llama el paro cardíaco, porque tenemos que tratar de estabilizar a esa persona y buscar la causa. Generalmente la mayoría de los paros cardíacos por una obstrucción de la arteria se puede resolver abriendo esa arteria, pero otros tipos de paros secundarios a temas eléctricos, a las llamadas arritmias, se debe entonces tratar de sostener al paciente y luego buscar si esta arritmia se puede eliminar o al menos colocar un dispositivo que ayude a que si vuelva a tener esta arritmia letal, haga una intervención temprana a través de un desfibrilador y el paciente entonces sobrevive y no vuelve a tener otro paro. Generalmente el paro cardíaco es mortal hasta en el 50% de las veces, y lo más importante es poder abordar tempranamente a estas personas con lo que se llama la cadena de supervivencia, que es poder contar con la estructura para poder sostener a este paciente y llevarlo a un hospital tempranamente. Esto salva vidas. Usted lo mencionaba hace un rato y pareciera que ese es el segundo apellido de muchos panameños que están afuera, y pareciera que todos tendríamos nuestro nombre y el apellido es hipertenso. Tanto así que la mayoría de las veces cuando uno va a hacer control de salud, lo primero que te preguntan es si eres hipertenso. A un tema cultural, alimenticio, costumbres, tradiciones, sobre todo porque en la teoría se veía que una de las primeras causas, inclusive usted lo tiene dentro de su perfil como médico, que una de las primeras causas de muerte a nivel mundial pues son estas enfermedades cardiovasculares, y pareciera que en Panamá la hipertensión marca muy arriba. Sí, de hecho a nivel mundial la hipertensión por sí sola es la quinta causa de muerte, después de las 1 y 2 que serían las enfermedades cerebrovasculares y el cáncer.
Imagínate que a qué nivel por sí solo la hipertensión logra tener esa magnitud de daño. Es importante también investigar por qué el panameño tiene tan alta probabilidad, pero digámoslo de esta manera, nuestra dieta no es tan buena que digamos, usamos mucha sal, usamos mucha fritura al momento de hacer nuestros alimentos, y el panameño no le gusta hacer caminatas porque el mismo clima no nos lo permite. O sea, tenemos un clima muy húmedo, tropical, que las caminatas nos dejan empapados en sudor, y eso tal vez causa que en general el panameño promedio no hace tanta actividad física. Y cuando hablamos de actividad física no es hacer caminatas en la cinta costera o en el parque, sino estar activo. Estar activo. Latinoamérica tiene un porcentaje de inactividad, o sea, de la cantidad de tiempo que no está en movimiento bastante considerable, que es alrededor de 36 a 40%, dependiendo si es el sexo femenino o masculino respectivamente. Entonces, vivimos todavía en una época en que la occidentalización, las ciudades grandes nos ha llevado como consecuencia a limitarnos en la parte de actividad física. Entonces pienso yo que esa es la combinación perfecta, ¿no? Tenemos una dieta muy particular y no nos damos gusto por hacer ejercicio. Entonces eso potencia el desarrollo no solamente de la hipertensión, sino de obesidad. Y la obesidad va casi que emparentada con la diabetes y el colesterol alto. Entonces, estamos prácticamente en riesgo, como a buen panameño pudiéramos decir, para tener desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Doctor, durante pandemia, y usted lo mencionaba hace un rato también, durante pandemia pareciera que todo salió a relucir, todo, y muchos probablemente quedaron con la duda. ¿Será que soy hipertenso? ¿Será que tengo un riesgo cardiovascular? ¿Será que? Porque al final muchos amigos, compañeros, vecinos, se dieron cuenta fue porque les llegó COVID, y al llegarles COVID resultó ser que nunca habían recibido tratamientos, y versus la respuesta del que sí estaba diagnosticado, su proceso era distinto. ¿Cómo me doy cuenta que voy rumbo a ese camino? ¿Cómo conocer mi riesgo cardiovascular? Usted como médico ver en general a todo el que está allá afuera, ¿por dónde empiezo? Sí, yo creo que uno debe pensar que uno invierte en su salud de la manera más sencilla, y es acudiendo tempranamente a una evaluación integral. No necesariamente a través de un cardiólogo, sino ir y atenderse con un médico general, porque después de los 35 años ya empieza a tener importancia los factores de riesgo cardiovascular. Tal vez antes, que somos un poco más jóvenes, más activos, la dieta, el ejercicio nos compensa este riesgo. Sin embargo, ya después de los 35, creo yo que es el mejor momento. No está recomendado en ningún lugar, en ninguna guía internacional ni en guías nacionales, de cuándo es el mejor momento para chequearse, pero considerando que la enfermedad cardiovascular empieza 10 años antes de manifestarse el principal problema, que digamos es infarto, que se manifiesta entre los 40 y 50 años, 10 años antes pudiese ser una buena edad para poder chequearse. Y si uno está en actividad física constante, no necesariamente el ser activo le va a eximir de desarrollar enfermedad cardiovascular, porque lamentablemente los factores de riesgo, si uno no se los dice, o sea, si uno no acude al médico y se los presenta el médico, no lo vamos a adivinar. Tal vez la obesidad es lo único que sí se puede ver, pero la mayoría de los factores de riesgo no se van a detectar si no es con una evaluación integral. Si nosotros tuviéramos que describir algunos síntomas que son señales de alerta, creo que algunos los mencionó hace un rato, ¿a qué prestarle atención? Usted mencionaba, por ejemplo, hay personas que fácilmente se le duermen las manos, le tienen miedo que si es la derecha o la izquierda, algunas personas sienten adormecidos algunas extremidades del cuerpo. ¿Cómo identificar, doctor, que pudiéramos estar frente a una situación de riesgo y tal vez no le hemos prestado atención? Bueno, yo diría que sí,
estamos en una edad que pudiera estar manifestándose enfermedad cardíaca, o sea, 40, 50 años con una molestia en el pecho o con molestias de que no tiene buena sensibilidad de las manos, posiblemente sea un tema que haya que investigar a nivel cardíaco o a nivel neurológico. Pero en realidad todo empieza a partir de poder saber cuál es tu factor de riesgo que ya es inherente. La edad es un factor de riesgo que no podemos cambiar, la genética tampoco, pero el hábito de fumar, el conocer que sí es hipertenso, el conocer que sí es diabético, o el conocer que sí tiene el colesterol alto y es inactivo, sí son factores que uno puede modificar en el tiempo, o al menos detectarlos tempranamente para evitar que a la larga se manifieste una enfermedad ya avanzada. Realmente de eso se trata la cardiología, llevar un nivel preventivo más que un nivel curativo de tratamiento. Ahora, doctor, habemos algunos pacientes, los que estamos allá afuera, que llevamos una vida normal. No hacemos ejercicio, diríamos que nos portamos mal. No hacemos ejercicio, comemos lo que nos gusta, estamos gorditos y demás. Pero hay otros que hacen ejercicio, comen saludable y caen desplomados frente a una situación cardiovascular. Hubo un caso muy particular que a todo el mundo le llamó la atención, una persona saludable, hacía ejercicios, pero cayó en uno y lamentablemente falleció. ¿Qué ocurre allí? Parecería entonces que no todos estamos... Sí, realmente no es de gente fit, por así decir, usar la palabra fit y presenta algún desenlace fatal, sea cardíaco, porque no es lo común. Y generalmente tienen una enfermedad que no se había detectado o pasó desapercibida, y el exceso de ejercicio a veces puede potenciar que se presente un evento de tipo arrítmico, o sea, una arritmia que es un latido anormal que puede degenerarse a un latido letal que puede ser llamado la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Pero eso es bastante poco común. O sea, la mayoría de las veces nosotros pacientes buscamos más que nada pero también en paralelo siempre tenemos que estar pensando de que si no tienes ningún factor de riesgo puede existir esta posibilidad de arritmias, que no es lo más común, pero están. Ok, interesante. Ahora, doctor, cuando ya uno es diagnosticado, ¿sabes qué? Tienes un tema de colesterol alto, se habla mucho de la placa, el tema y demás. ¿Hay reversión? ¿Se puede hacer algo o ya es algo con que hay que vivir? Por ejemplo, en el caso, las personas que son hipertensas toda la vida toman medicamentos en su mayoría. O sea, no todo está perdido en el momento en que a uno lo diagnostican con algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Se puede revertir algo de ese daño que hemos hecho nosotros al cuerpo por tantos años? Bien, en realidad algunas sí, otras no. Por ejemplo, la obesidad, si uno se lo propone bajar de peso y comer mejor, en el tiempo uno queda comiendo mejor y perdiendo peso. Pero lamentablemente con el tema de la hipertensión, una vez diagnosticado hipertensión, es hipertensión por el resto de su vida. Por lo tanto, la hipertensión no se cura, sino que se controla, llevando a niveles óptimos de presión arterial. Con el tema de la diabetes igual, una vez diabético se podrá controlar con medicamentos o con dieta, dependiendo del énfasis que le vaya a dar el especialista, de la misma manera que el colesterol alto. El colesterol alto puede ser muy alto y se requiera necesidad de uso de medicamentos, pero la dieta también ayuda a aportar un poquito de esa reducción del colesterol. Pero cuando ya tenemos varios factores, generalmente ya la enfermedad cardíaca se encuentra en desarrollo
y lo que tratamos de evitar es, digamos, prevención secundaria, es un desarrollo de un evento mayor. Cuando hablamos de evento mayor, como ya te lo he mencionado previamente, es el infarto agudo del miocardio en el caso de cardiología y la enfermedad cerebrovascular en el caso de neurología. Ahora, doctor, parte de algunas de las preguntas que tenemos, múltiples preguntas por acá en el grupo, y que los invitamos a que hagan sus preguntas. Este es el momento, tenemos al doctor Alexander Romero con nosotros, cardiólogo. Hagámosle todas las preguntas, todas las dudas que tengamos, porque el doctor nos está brindando este tiempo. Doctor, nosotros tratamos siempre de ocultar la verdad, y quiero que usted me diga, ¿mito o realidad? Se habla de un famoso colesterol bueno y un colesterol malo. Y cuando usted está frente a algo que se está alimentando, algunos dicen, no, ese puerquito es colesterol bueno, o el otro colesterol malo. O sea, ¿cuál es la realidad frente a una alimentación saludable para manejar el tema del control del colesterol? Bueno, ahora que mencionas el tema del puerquito y el colesterol bueno y malo, la realidad es que sí existe el colesterol bueno y el colesterol malo. El mito es que la comida realmente no va a aportar suficiente colesterol para subirte el colesterol en la sangre. Ese es uno de los grandes mitos, que uno cree que al bajar mucha la dieta del colesterol, uno va a poder bajar el colesterol al máximo. El tema es que el colesterol se produce en el cuerpo y es a través de esta interacción entre el bueno y el malo, el desbalance entre ellos, es que produce una mayor formación de placas en las arterias. El colesterol malo es el que se pega en las arterias, por eso le decimos malo. Pero el colesterol bueno viene siendo el mismo colesterol que se produjo normalmente en el hígado, pero tiene como función recoger ese malo que se queda, como quien dice, ensuciando las paredes de las arterias, y por eso se le dice colesterol bueno. Pero ambos son producidos en el mismo centro, que es el hígado. Entonces, si uno come mucho colesterol, por así decirlo, va a aportar una cantidad, pero hasta un límite. Sin embargo, el hígado sí produce colesterol, porque nosotros de por sí necesitamos colesterol para sobrevivir. Hay colesterol en la piel, hay colesterol en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, las hormonas están muchas hechas de colesterol, entonces necesitamos el colesterol de alguna forma para poder seguir vivos, pero ese exceso de colesterol que se queda en las arterias es la que va a producir estas obstrucciones que posteriormente terminan en un infarto o en un derrame. Pero sí, la idea del mito es real, que sí existe un bueno y un malo, pero la dieta ayuda a bajar hasta cierto punto, tal vez hasta un 30%, no más de ahí. Ya si el colesterol está muy por encima de los valores que uno desea para la edad, uno entonces requiere un apoyo con tratamiento farmacológico. Ok, para terminar esa idea precisamente del colesterol y de lo que consumimos, doctor, usted como cardiólogo, al momento de tener a sus pacientes y todos los que estamos conectados, ¿cuál es la alimentación adecuada que tendríamos que tener? Hoy en día afuera hay múltiple información y tenemos a Dr. Google y uno busca para alimentación y salen múltiples. No hablar de la cetogénica, no hablar de la vegana, ¿cuál sería la alimentación que como cardiólogo sostenido en evidencia es la adecuada para? Bueno, yo realmente sugeriría que la dieta debe ser balanceada. Si uno pudiera dividir en 5 partes iguales de dieta, uno entraría una parte de carbohidratos, una parte de proteínas, una parte de vegetales. Tiene que haber grasas en la dieta, pero no que pase más allá de la 5ª parte. Y las otras son cereales y leguminosas, que también aportan tanto un alto valor nutricio de vitaminas, también aportan proteínas que no necesariamente son de la carne. Pero si uno dividiera la dieta en eso, sería la manera de tener una dieta balanceada, no desproporcionarse en esos 5 puntos. Interesante. Doctor, usted nos habló hace un rato, vayan al médico, háganse sus revisiones. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que nos mandan? ¿Nos mandan pruebas en sangre? ¿Hay algún tipo de estudio que ustedes nos realizan para determinar, tienes esta complicación o tienes esta situación en particular? ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico ustedes como cardiólogo al momento de tener al paciente enfrente?
Bien, realmente nosotros trabajamos en base a probabilidades. Digo, si una persona tiene más factores de riesgo y más probabilidades de tener una enfermedad coronaria. Pero generalmente, como ya lo hemos platicado, la manifestación de la enfermedad coronaria es siempre un dolor o un equivalente de dolor. Entonces, tal vez la primera prueba que nosotros pudiéramos hacer a una persona que se sospeche de enfermedad coronaria es la llamada prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo nos podemos dar cuenta si en el momento del reposo cambia el electrocardiograma al esfuerzo dependiendo del grado de esfuerzo. Entonces aquí metí el electrocardiograma, pero el electrocardiograma vendría siendo un registro de las alteraciones eléctricas del corazón. El corazón como músculo genera electricidad y eso se puede medir en un registro. Generalmente un electro normal no exime que tenga una enfermedad más avanzada, por eso es que si el electro es normal y tenemos una sospecha alta de que la persona tiene enfermedad coronaria, nosotros estamos obligados a hacer una prueba de esfuerzo para definir que funcionalmente no existe un problema coronario. Ahora bien, si la prueba de esfuerzo no nos aporta mucha información y queremos hacerlo un poquito más minucioso, podemos optar por hacer lo que llamamos una angiotomografía coronaria, que es un estudio ya un poco más avanzado que se hace en radiología y nos permite evaluar cómo es la estructura anatómica de estas arterias. Si hay alguna obstrucción lo vamos a ver ahí, si hay depósito de calcio, que no es más que colesterol calcificado, lo vamos a ver en este estudio. Entonces, que nos ayuda también a ver la parte, digamos, estructural, la parte anatómica de cómo están nuestras arterias. Interesante, doctor. Por aquí le tengo algunas de las preguntas que nos hacen del público y, por ejemplo, una de las chicas mencionaba que en el día de ayer precisamente hizo una visita al médico, la diagnosticaron y mucho de eso le comentaron que tenía que ver con el estrés. Okay. ¿El estrés es real o es un mito que llega a afectar nuestra salud? No, definitivamente es real. Definitivamente que es real. Es considerado un factor de riesgo emergente. El estrés produce aumento de niveles de hormona llamada adrenalina. Y la adrenalina puede desencadenar desde subidas de la presión hasta taquicardia, hasta sensación simulando dolor de pecho. Pero el estrés es un desencadenante, no necesariamente es el factor que va a provocar directamente un problema. Primero tenemos que tener el sustrato y el estrés lo puede potenciar. Se manifiesta tal vez más tempranamente porque ya uno tiene de base el sustrato y el sustrato tendría que ver si es hipertenso, si es diabético, si sufre colesterol alto, si no hace ejercicio, si fuma. Esos son los factores clásicos, pero emergente, hoy en día definitivo que el estrés es uno de los nuevos. Interesante, doctor. Ahora bien, hemos hablado de la hipertensión, pero hay el otro extremo, la hipotensión. O sea, la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo saber si eres del lado derecho, del lado izquierdo? Ok, en realidad nosotros tomamos en cuenta la medida de la presión arterial, que normalmente suele estar en manera óptima en 120 la sistólica y 80 la diastólica. Entonces, por definición, presión baja vendría siendo menos de 90-60. Y cuando la persona tiene síntomas de presión baja, se puede sentir cansada, mareada, con cierto grado de debilidad. Suele tener más síntomas la presión baja que la alta. De hecho, la presión alta no manifiesta en sus primeras etapas un síntoma en particular. Ya cuando la presión está muy alta, ya en un estadio ya 2, 3 de presión alta, es que empieza a manifestar curiosamente los síntomas también de mareo, debilidad, dolores de cabeza. Entonces, lo importante aquí es si uno tiene estos síntomas, tal vez evaluarse para ver cómo está su presión. Y si la presión está en ambos extremos, igual necesita ser evaluado por un especialista. Ahora bien, doctor, quiero que nos explique eso porque regularmente uno, cuando efectivamente le toman la presión, le hablan
de la sistólica, la presión 120/80, ¿qué significa cada una? Algunas personas interpretan, no, la mala es la de abajo. Si la de abajo está arriba, esa es la que tiene que prestarle atención. Otros dicen, no, la de arriba. Si está más de 120, allí, enséñanos un poco acerca de precisamente la medición. Bueno, por convención hay dos presiones. Una presión sistólica, que es la de arriba, la vamos a mencionar como la de arriba, y la presión de abajo es la diastólica. Entonces, la presión de arriba se genera porque el músculo del corazón bombea la sangre a tal fuerza que esa presión es la que mide directamente la de arriba. A esta presión o a esta fuerza de contracción del músculo cardíaco se le antepone los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos tienen un tono, o sea, tienen un grado de contracción también. Y dependiendo del grado de contracción, ese tono aumentado es lo que genera la de abajo, que es la diastólica. Entonces, decir cuál es buena y cuál es mala, o que una es más mala que otra, es un mito. Porque las dos, tanto la sistólica como la diastólica, si se encuentran altas, pueden estar juntas o pueden estar independientes. Y el valor o la definición de hipertensión o presión alta va a ser igual. Puedes tener la presión alta de arriba sola, o puedes tener presión de alta abajo sola, o las dos. Entonces, a la vez, individual o en pareja, igual hay que tratarlas. Interesante. Ahora bien, doctor, por acá tenemos una preguntita de una de las personas que están con nosotros. ¿Cuáles serían los cuidados posoperatorios de una persona que cuenta con un marcapaso permanente y a largo plazo? Primero sería, ¿cómo llegamos al marcapaso? Sí, ya saltamos a un tema. Exacto. Y luego ya poder responder. Marcapaso. O sea, el marcapaso es un dispositivo, un aparato que se coloca en el cuerpo de las personas para estimular al corazón y que él contraiga de manera artificial. Solamente estimula la parte eléctrica, el corazón se contrae. Entonces, cuando hablamos de marcapasos, estamos hablando ya tal vez de una enfermedad que tiene la persona y que impide que su corazón se contraiga de manera normal. Entonces, eso generalmente ocurre en etapas ya tardías de la vida, entre los 70, por temas ya de degeneración de un sistema de conducción que normalmente tiene el corazón, que es la parte eléctrica. Entonces, cuidados del marcapaso realmente después de colocado en las primeras semanas es evitar que el sitio donde se encuentra, que generalmente es en la porción aquí cercana al hombro, es que haga cargas, que se mueva ese hombro, que no tenga eso. Es muy, muy común que se pongan peso para que se cure más rápido, o bolsas de hielo. No, ya eso, una vez que está bien cicatrizado, después de una semana ya no hay tanto problema. El problema es cuando por alguna razón se ve que tiene los puntitos ahí de la sutura y quiere rascarse, y la mano sucia llega a tener un riesgo de infección. Pero cuidados per se es mantener en reposo ese brazo por una semana. Ya después de una semana probablemente ya está cicatrizada la herida y ya no hay problemas. Y al tiempo que le diga a su médico, acudir a la primera consulta, porque generalmente en esa primera consulta se reprograma este dispositivo para que pueda rendir mejor en base a cómo está la persona. Pero normalmente un marcapaso puede durar entre 10 años. La batería, como decimos nosotros, y ya si la persona necesita un cambio de batería ya es otro tema, y es cambiarle nuevamente el generador del marcapaso. Ahora bien, doctor, estamos en una situación en donde la pandemia, pues muchos llegaron a contagiarse y pues han quedado con un tema de secuelas, y en base a esto nos preguntaríamos, aquellos pacientes que son con riesgo cardiovascular, superaron la prueba de COVID, pero han quedado con estas secuelas, ¿cuáles serían sus recomendaciones
¿COVID vino a acrecentar aún más su enfermedad? ¿O qué ha visto usted en base a la experiencia con esto que hemos pasado de pandemia? Sí, bueno, realmente en este tema estamos aprendiendo todavía sobre el tema de COVID y todas las complicaciones desde el punto de vista cardiovascular. Pero sí lo que nos hemos dado cuenta es que la persona, si ya conocía de su afección cardíaca, se demora en recuperarse. Y se demora en recuperarse puesto que si ya tenemos una afección cardíaca que requiere que el cuerpo mantenga un nivel de oxígeno adecuado, estamos hablando de una enfermedad que cuando se complica produce una neumonía. Obviamente, si el componente respiratorio es el que está involucrado, el corazón va a padecer cierto grado de afección. Así que realmente para las personas que han tenido COVID y que ya son conocidas por enfermedad cardíaca, pues tener paciencia, que muchas de estas afecciones son transitorias. Algunas han sido descritas como transitorias prolongadas, 3 hasta 6 meses de daño, pero muchas han sido reversibles. La gran mayoría son reversibles. Entonces realmente es tener paciencia, es todo un proceso la recuperación del COVID dependiendo del grado de situación. Pues, las personas que sobreviven después de estar en cuidados intensivos o al menos intubados, cada vez más difícil salir de esta situación. Así que yo pienso que si hay una afección cardíaca antes del COVID y que se complica con el COVID, pues tener paciencia y acudir al médico para detectar si ha habido un deterioro abrupto producto de la infección por COVID. Pero en realidad sí hemos visto que algunos pacientes que tienen la afección se demoran más en recuperarse, otros inclusive manifiestan enfermedades durante la infección como producto de todo este proceso nuevo de inflamación producto del virus, pero sí, muchas veces hemos tenido que intervenir. Doctor, aquí tenemos una pregunta y está relacionada a los medicamentos que suelen brindársele al paciente que tiene algún tipo de afección. Perendopril, carvedilol y indapamina. ¿Estos medicamentos conjugados pueden provocar algún tipo de síntoma como cansancios, mareos? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal? Bien, realmente eso va a depender de la dosis de cada uno de los medicamentos. Obviamente hay que estar claro de que los medicamentos tienen que tener una evaluación periódica por esto mismo, pues los medicamentos no son inocuos. Muchos medicamentos pueden bajar la presión, como es el efecto del perindopril. Entonces uno tiene que estar pendiente de que no sea pues un efecto por dosis altas del medicamento, que se sienta uno cansado o mareado. Igual que el carvedilol, que es un medicamento que está diseñado para bajar la frecuencia cardíaca. Entonces a veces no todas las personas aceptan este cambio tan apropiadamente y las personas pueden sentirse también débiles porque la frecuencia cardíaca se le ha bajado mucho y se sienten cansadas y se sienten un poquito débiles por eso. En cuanto al otro, que es la indapamida, que es un diurético, pues también la pérdida de electrolitos a través de la orina o también de alguna manera bajan la presión arterial, también puede encontrarse afectado tanto la parte de la presión como también los niveles de electrolitos y eso puede causar cierto grado de debilidad, cansancio, inclusive calambres algunas veces. Y no necesariamente es la enfermedad, sino la dosis del medicamento, que si acude al médico oportunamente ajusta el tratamiento y se puede mejorar la situación. Usted lo acaba de mencionar, el tema de precisamente de la retención de líquidos. Siempre que se habla que una persona tiene un tema cardiovascular, suele retener líquido. Esta explicación, ¿por qué, doctor? ¿Por un tema de falla renal que va ligado al resto? ¿Por qué siempre va uno con el otro casado? Bueno, si es que vienen casados, cuando ya la persona tiene lo que llamamos falla cardíaca, esa falta de capacidad de bombear la sangre que tiene el corazón afecta a muchos órganos, hace que la distribución de la sangre sea más lenta y uno de los órganos que más se afecta
curiosamente es el riñón. Entonces, es una correspondencia. Yo no bombeo sangre adecuadamente, yo retengo líquido. Yo no puedo trabajar adecuadamente, hablo del riñón, entonces yo no puedo retirar el líquido que tengo en exceso. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, y por eso a veces la persona puede tener tanto un problema cardíaco como un problema renal secundario a una sola afección, que es la falla cardíaca. Ok, interesante. Otra de las preguntas, doctor, porque el tiempo pues va volando. Un paciente de 60 años que tuvo un síncope, ese día estaba con fiebre de 39 por una infección renal. ¿Puede esto ser indicio de un problema cardíaco? Bueno, la fiebre probablemente pueda ser un efecto potenciador del síncope, que me imagino que esa pregunta fue dirigida. El síncope es la pérdida del estado de conciencia, muy transitorio, pero siempre la persona recupera. Entonces, la fiebre sí puede causar la deshidratación, producto de la fiebre puede causar bajones de la presión, y eso es lo que puede causar la caída de la persona. Pero normalmente uno, cuando aborda un tema de síncope, siempre hay que abordarlo si es un tema de cardiología o es un tema de neurología, porque en este síntoma particular, aquí digamos que 50 y 50 para los especialistas. Interesante. ¿Qué cuidados, doctor? Dice por acá otra de las preguntas. ¿Qué cuidados debe tener una persona que se le ha detectado una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Bien, la causa más común de hipertrofia, que es el crecimiento del corazón, es la hipertensión, curiosamente. Entonces, ya después, primero, definir si la persona tiene hipertrofia y es normotensa, o sea, si tiene presión normal o tiene la presión alta. Si ya es conocido por la presión alta, muy probablemente, si se controla la presión, si se logran las metas de los números de presión, se pueda tratar de disminuir esa hipertrofia, si se logra a tiempo ese ajuste de tratamiento. Pero en realidad la hipertrofia es una manifestación de la hipertensión afectando al corazón. El corazón trata de aumentar su masa, su volumen de músculo, para poder vencer esta presión alta. Entonces, si quitamos la presión alta, es probable que el corazón, nuevamente como un músculo, vuelve a regresar, no al 100% a la normalidad, pero sí se evita que siga progresando esta hipertrofia. Bien, hace un rato usted lo explicaba, pero una de las preguntas que tenemos relacionadas por acá dice, ¿con qué examen se puede detectar si una persona tiene falla cardíaca? Hablábamos de toda una serie de evaluaciones, pero particularmente nos pregunta para detectar si una persona tiene una falla cardíaca. Bien, en falla cardíaca ya hoy las guías más recientes han transformado, revolucionado la definición de qué es lo que uno busca en falla cardíaca. En falla cardíaca uno busca síntomas que orienten a la sospecha de que tenga falla cardíaca, y además tenemos que tener un laboratorio, o sea, un biomarcador que nos exprese si existe o no la posibilidad de falla cardíaca. Y este biomarcador, el más utilizado es el BNP o el NT-proBNP, que eso es una muestra de sangre que no necesita ayuna y nos orienta a saber si esa persona con los síntomas de falta de aire, cansancio, debilidad, tiene falla cardíaca. Interesante, doctor. El tiempo pues se nos fue volando, parece mentira, pero ya prácticamente hemos concluido. Pues, doctor, un mensaje final para todos aquellos que están conectados, lo han seguido al pie de la letra todo lo que usted nos ha mencionado. Nos vamos a ir con la promesa de que tenemos que hacer un segundo HN Live, precisamente del tema de cardiología, porque nos hemos quedado corto en tiempo, sobre todo porque estamos en el mes pues del corazón. Un mensaje final para todos aquellos que le están escuchando atentamente precisamente sobre su salud cardiovascular. Bueno, primero que todo, agradecer al Hospital Nacional por la invitación en este Instagram Live. Y para todos los que nos están viendo o escuchando, realmente en el mes del corazón lo que uno pretende llevar es un mensaje de prevención. Y el mensaje de prevención inicia con buscar si tenemos factores de riesgo. Si sospechamos que mi papá, mi hermano
mis tíos, mis tías tienen enfermedad cardíaca o tienen algún factor de riesgo, pensar que es posible que lo tenga uno. Así que lo más importante es poder conocer cuáles son los factores de riesgo que posiblemente tengamos para luego evaluar nuestro riesgo cardiovascular. Si no vamos a un médico oportunamente, posiblemente perdemos ese momento precioso de poder intervenir oportunamente con medidas que son básicas, que es estilo de vida saludable y actividad física. Así es, y acaba de mencionar el tema del control, de ir al médico. ¿Dónde encontramos al doctor Alexander Romero? Bien, las consultas, Hospital Nacional, piso 9, consultorio 6. ¿Tiene redes sociales, doctor? Instagram, Facebook, búsqueme por mi nombre, ahí estaré para ayudarles. Así es, no lo mencionó, pero el doctor también forma parte de la Sociedad de Cardiología de Panamá, precisamente, ¿verdad, doctor? Como vicepresidente del... Sí, soy el vicepresidente actual de la Sociedad Panameña de Cardiología y quisiera invitarlos a que en las redes sociales puedan continuar este tema de prevención utilizando el hashtag de Día Mundial del Corazón. Esto no es un invento mío, esto es un invento de la Federación Mundial del Corazón, que hemos estado tratando de involucrarnos más en llevarles a ustedes la información precisa y concisa de poder conocer tempranamente la enfermedad cardiovascular. Con esto yo pienso que terminamos. Así es, doctor. De esta manera queremos darle las gracias para todo aquel que llegó a la mitad. Usted escuchó el live, un pedacito. Nosotros lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, el Instagram del Hospital Nacional y también en nuestro canal de YouTube, doctor, porque de eso se trata, abrir nuestras puertas para compartir experiencias. Si haya necesario que alguien escuche y vea este live, compártaselo. Es importante que todos aprendamos precisamente sobre el cuidado de nuestro corazón, el cuidado cardiovascular de nuestro cuerpo y todo lo que podemos hacer. Gracias una vez más al doctor Alexander Romero y de esta manera le deseamos a todos una feliz tarde. Recuerde, cuide su corazón, aliméntese bien, haga ejercicio, una alimentación saludable. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias.